por tu presencia en este lugar. Espíritu de Dios, tú has prometido en tu palabra que donde hay dos o más reunidos en tu nombre, ahí tú estás en medio del pueblo. Padre, ¿quién es suficiente para estas cosas? Solamente por tu gracia. Tú me das lengua de sabios para hablar palabras al cansado. Dame unción de maestro, Señor, para enseñar. Que pueda enseñar con diligencia, con detalles y con revelación, Señor. Y que salgamos cambiados, Señor. Yo oro que estos miércoles en este último mes, Señor, crezcamos, Señor. Aunque seamos confrontados y que sea pelada toda capa de religión y tradición que se nos pega, Señor, en este mundo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Quiero comenzar una serie en este último mes, en los miércoles. Tengo otra para los domingos. Y quiero hablar en este mes acerca de del carácter revolucionario. Así que prepárese a que las capas de religión y tradición y malas mañas se nos sean peladas. Aleluya, se nos quiten, gloria a Dios. Dios nos habla la palabra para que podamos mejorar. Gloria a Dios. Y al primero que toque esta palabra es a mí, Santo Señor, y nos toca, gloria a Dios. Y voy a comenzar hablando en esta primera enseñanza acerca de la integridad. Mira, tu hermano, la integridad es parte del carácter revolucionario. Algunos no quieren repetirlo, pero ni modo. Es una realidad, aleluya. ¿Sabe que la integridad te aparta para ser usado por Dios? Entienda algo. Dios te salva por gracia, pero es la integridad de tu vida lo que hace manifestar las promesas de Dios en ti. Dios te salva por gracia. Tú no puedes hacer nada para ser salvo. Recíbela. La recibes es por gracia. Pero es la integridad, óigame bien, porque la gente se va a tantos extremos y leyendo tanta porquería en Facebook y tanta cosa que se crean su propia teología diferente a la palabra de Dios. Lo voy a decir una vez más. La gracia de Dios es lo que te salva y te mete en el cuerpo de Jesucristo. Pero es la integridad lo que despierta el llamado en ti. Es la integridad lo que te mantiene en el carril del llamado. Es la integridad lo que manifiesta la unción de Dios en tu vida. Es la integridad lo que te mantiene a ti oyendo la voz de Dios. La integridad no es una opción para el creyente. La integridad te separa de la mediocridad. La integridad despierta la nueva identidad. La integridad es un cordón umbilical, gloria a Dios, donde la imagen de Cristo está siendo formada en ti. Y mientras tú y yo caminemos en integridad, vamos a manifestar las bendiciones de Dios. El Salmos 84, verso 11 dice que Dios no quitará ningún bien de aquellos que anden en integridad. Es tan importante que tengamos el carácter de Cristo. El propósito de Jesús no se cumplió porque era Jesucristo. Él tuvo que caminar en todas estas cosas. Y estamos en este mes donde vamos a estar estudiando a Jesús a un nivel mayor, los domingos. Pero Dios me llevó hoy a estudiar la vida de su papá terrenal. Que nunca se menciona a José, solamente José, María y José, así que aquí se acostó esa res. José fue más que eso. José fue una persona que caminaba en una integridad, óigame bien, que Dios le pudo confiar su hijo. Aquí hay mamás que no le atreven a dejar los hijos a nadie. Pues Dios tuvo que dejarle su hijo a alguien. Pero no fue cualquier persona. No fue una persona, bueno, ti marita no tingüe, vamos a coger aquí a este muchacho. Algo calificó o cualificó, entendamos, a José a ser usado por Dios. Y fue su carácter íntegro. Y vamos a estudiar la vida de José en 5 o 6 puntos que Dios me dio.
para entender por qué fue que Dios usó a José. No era porque era lindo, no era porque tenía habilidad, sino porque tenía integridad. Pastor, usted menciona integridad. Primero, ¿qué es integridad? Bueno, te la voy a definir, la copié del discipulado. Integridad es tener un carácter completo. Integridad es un carácter sin división. Es un carácter de un solo ánimo. Es un carácter puro. Es un carácter recto. Otras palabras, lo que tú ves aquí es lo que es allá. Lo que tú eres en público es lo que eres en secreto. Tienes un solo espejo, no tienes dos. Es un carácter recto, justo, incorruptible, intachable, transparente y estable. Voy a repetir eso. Integridad es tener un carácter completo, sin división, un carácter de un solo ánimo. Estaba hablando con personas que le dicen, sí, yo voy a estar ahí, y ni se aparecen. Eso es falta de integridad. Hoy estaba hablando con uno de mis nuevos hijos espirituales y me decía, pastor, me gusta que usted predica la verdad. Y yo un poquito empujón soy. No lo diría así, pastor. Fue muy noble conmigo. I know I'm a little pushy when I preach, but we have to say the truth. Con amor, para que alguien tiene que decir la verdad. Porque si yo tengo una mancha aquí en la cara y nadie me dice la verdad, qué bonito. ¿Me aman o no me aman? Eso no es amor si no me dice la verdad. Y voy por toda la iglesia con una mancha en la cara y nadie se atreve a decir, pastor, tiene algo aquí. No, dígamelo, con amor, pero dígamelo. Hace falta que Dios levante hombres íntegros. Hombres de un solo ánimo, óigame. Integridad, no lo escribí en la definición, pero me sale del corazón. Integridad es compromiso. Es un compromiso, óigame, que nada te hace doblegar. Nada te lo hace rendir. Nada te hace divagar de ese compromiso. Eso es integridad. No que yo firme el papel de que voy a tal lugar y ni me aparezco, ni texteo. Yo lo perdono a mi iglesia, pero eso es falta de integridad. No, pastor, no me di excusa. Eso es falta de integridad. Si yo me apunto a un lugar y yo no voy, esto es integridad. Yo llamo o texteo, porque nadie te obliga a nada. Pero tu conciencia es violada cada vez que tú no caminas en integridad. Queremos caminar en integridad, ¿sí o no? Porque eso es lo que va a manifestar. Lo voy a verlo hoy. Eso es lo que Dios le puede confiar. Voy a repetir eso. Dios le puede confiar su hijo a un hombre con integridad. Integridad en lo práctico. Si usted va a llegar tarde, te textea a esa persona. Dejemos esa cultura hispana que es irresponsable, que no le importa a nadie ni nadie si estoy yo. Y llegué cuando llegué y conténtese que llegué. No, Dios no te puede confiar tu hijo así. Si usted hace sin su trabajo, conmigo no podría trabajar. Yo no puedo trabajar de esa forma, ni Dios tampoco. Tenemos que ser íntegros, completos, de un solo carácter. Santo el Señor, comprometido hasta el fin. Por eso, el matrimonio que dura es donde ambos caminan en integridad. Yo no dije ni que son perfectos, porque aquí nadie es perfecto, ni yo tampoco. El que menos hace rompe la vajilla. Santo el Señor. Cada uno hace, que no tiene dinga, tiene mandinga. Pero se puede caminar en integridad, porque integridad no es una habilidad, es una decisión que nace en un corazón rendido y comprometido. ¿Estamos entendiendo lo que es integridad? Quizás no te lo enseñó tu papá, pues yo te lo estoy enseñando aquí a la edad de más de 20 años, para que aprendamos lo que es integridad. La integridad te lleva a tener promoción. Santo el Señor. Pastor, yo no sé por qué no me han dado la promoción en mi trabajo. Papito, pero si siempre llegas tarde, te vas temprano, tomes un break cada 15 minutos y hablas 35 y trabajas 25 de cada hora. Llegaste a las 8
Llegaste a las 8:30 y se supone que llegaras a las 8 y le das para atrás el reloj para ponchar. Esa falta de integridad, tarde que temprano, te alcanza. Si usted ha hecho eso o está practicando eso, este es el momento de decir, ¿sabes qué? Me están abriendo los ojos. Alguien por fin me está enseñando lo que es ser íntegro. No que si vienen Estalí con los pasteles, los cakes o los panecillos de banana, y tú le dijiste que le ibas a pagar ese día, pero le dices, ¿sabes qué? No tengo el dinero, te pago el domingo, y nunca llega ese domingo. Perdóneme, usted no va a prosperar de esa forma. Yo quiero que usted prospere. Por eso hay que caminar en integridad. Oh, Candy, dame las mazorcas esas y yo te pago después. Y nunca le pagaste. Oh, pastor, fue que se me olvidó. No fue que se te olvidó. Falta de integridad. Ella dijo amén. Yo quiero que caminemos derechito. ¿Sabe cómo una camina cuando le debe a alguien? Ellos vienen por acá y tú te vas por acá. Espérate, que la iglesia ahora es grande. Y si le debo algo al pastor, ni lo tengo que saludar. Es verdad, no me saludes. Y no quieres. Pero la integridad te da denuedo. La integridad te da seguridad. La integridad te ayuda a pararte seguro de ti mismo. Pastor, ¿podemos todos crecer en integridad? Todos podemos crecer en integridad. ¿Sabe cuál es una de mis faltas? Para que usted no se ofenda, porque ya están algunos medio ofendidos. Una de las cosas que yo tengo que arreglar para ser íntegro es que me llaman y tardo en llamar para atrás. Porque es que me envuelvo tanto en leyendo la palabra. No es ninguna excusa, pero es lo que me pasa. Aún mi esposa me textea, honey, tú sí que eres bien tremendo. Te texteo desde el segundo piso al sótano donde estás. Y te tengo que textear question mark, ¿dónde te me fuiste? ¿En el rapto o qué? Y yo, honey, ni oí el texto. Pero es que tienes que ponerle para que se oiga. Ay, sí, es verdad. Eso es una de mis fallas. Se lo digo a careta quitada. Soy malo en eso. Tengo que mejorar. Así que esto no es predicándole a usted. Esto es para todos nosotros. Si queremos que Dios nos confíe cosas mayores, la integridad no puede escasear en nuestra vida. Vamos a tomar esta jornada esta noche, gloria a Dios. Ya que yo me abrí con ustedes, ¿me la van a tomar conmigo? La integridad de la vida de José llevó a Dios a confiarle su hijo. Entienda esto, no le confió solamente un ministerio, sino la promesa, óigame, la promesa de un Salvador para este mundo perdido. Santo. Decimos, bueno, si Jesús no hubiese obedecido, y si José no hubiese obedecido. Algo interesante es que los Josés en la Biblia todos fueron íntegros. Tenemos un José en Génesis. Fue tan íntegro con su papá que Dios le confió a toda una nación para salvarla. Y por él ser íntegro, donde quiera que lo ponían. Por eso yo no creo, estoy en un trabajo y no me promocionan. La integridad te promociona. A José lo pusieron en la cárcel, lo promocionaron. Lo pusieron en la casa de Potifar, lo promocionaron. Pero no era porque era José, era porque era íntegro. Tan íntegro que cuando le quería quitar la ropa a la mujer, él dijo, quédate con mi saco, pero yo me quedo con mi integridad y con mi carácter. Aleluya. Y ese hombre íntegro prosperó en todo lo que hizo. Tenemos aquí a José en el Nuevo Testamento y aún tenemos a José de Arimatea, que era tan íntegro que él fue cuando nadie más fue a llevarle las especies para ponerles sobre Jesús que había muerto. Él fue, y él fue el único que se atrevió a ir a donde Pilato y pedirle el cuerpo, porque la integridad te da autoridad. Aleluya. Interesante que Dios escogiera a José de la genealogía de David. En el libro de Mateo, capítulo 1, verso 1, dice: el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. De esa genealogía Dios levanta a José. ¿Por qué? Porque la genealogía en Mateo 1:1, del 1 al 14,
habla de la genealogía de José. Esa es la genealogía real. Por eso comienza diciendo la genealogía de Jesucristo, hijo de David, dándonos a entender que José iba a entender cuando él creciera que él no era parte de una genealogía religiosa, sino de una genealogía del reino. Aleluya, santo el Señor. ¿Entendió eso? Tú puedes estar en la iglesia y solamente tener religión. La iglesia es parte del reino, pero no es todo el reino. Este año que viene vamos a hablar del reino hasta que a usted se le cambie y a mí también la mentalidad de lo que es el reino de Dios. Ese va a ser el tema del año que viene. Dice la palabra en Mateo 1, 18 al 25. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado el Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Vamos a ver qué cualidades tiene un hombre íntegro. Número 1, José era un hombre con carácter justo. Lo primero que dice aquí en la palabra, en el verso 19, es: José, su marido, como era justo. Como era justo. Ahí la palabra justo no es la palabra que entendemos como que somos justos ante Dios, somos lavados por la sangre, porque no era lavado por la sangre. ¿Qué se entiende entonces cuando la palabra de Dios dice José era un hombre justo? Esa palabra significa que era un hombre recto, era un hombre virtuoso. ¿Qué significa virtuoso? Yo estoy aprendiendo español mientras estoy enseñando estas prédicas. Virtuoso significa tener o mostrar altos estándares morales. Santo. Eso es lo que significa virtuoso. O sea que José era un hombre recto, era virtuoso o tenía unos altos estándares morales. Guardaba, justo significa que guardaba los mandamientos de Dios. Justo significa que era inocente, que era sin mancha, sin culpa, y que era puro ante Dios. Eso es lo que significa justo. Y todo eso era José. Íntegro, si ponemos todas esas en una palabra, él era íntegro, era completo, no tenía doblez. Una persona íntegra no tiene doblez, que un lado es de una forma y en otro lado de otra. No, no, no. Lo que tú ves eso es lo que es. No tiene doblez en su carácter. Interesante que dice que como era justo, no quería infamarla y por eso quería dejarla secretamente. Ahora, entiéndase qué está pasando aquí. Tienes una novia, entonces María le dice: bueno, José, voy a ir a visitar a mi prima Elizabeth, que ella está encinta, y ella va, y cuando regresa con una barriga. Y José le dice: es que Elizabeth y yo comemos mucho espagueti, porque esos pantalones antes no te servían y ahora no te sirven menos. ¿Qué te pasó? Y ella le dice: bueno, ya que me estás preguntando, te voy a decir qué pasó. Se me apareció el Espíritu Santo y me habló que yo iba a quedar encinta y que yo iba a dar a luz al Hijo de Dios. Y él habrá dicho: come again, como dicen en inglés, come again. Dime otra vez.
honey, te estoy diciendo la verdad. Vino el Espíritu Santo, hizo sombra sobre mí y quedé encinta. Entienda algo, este era un hombre de la palabra. Y con todo y que era un hombre de la palabra, y después se lo pruebo que era un hombre de la palabra, él no entendió. Pero, porque ¿qué le diría usted a su esposa, que era su novia en ese tiempo? A otro loco con ese cuento. Si nunca en la Biblia se había leído de algo hecho así. O sea, que era algo brand new. Pero este hombre no quiso infamarla, dándonos a entender dos cosas: que el hombre de integridad ama y teme a Dios sobre todas las cosas. Para tú poder caminar en integridad y no infamarla, santo el Señor, tú tienes que caminar en el temor de Dios. ¿Cuál es el temor de Dios? El Salmo 34 nos dice en el verso 11 al 14: venid, hijos, y oídme. Salmo 34 del 11 al 14: el temor de Jehová te enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Mira lo que dice. Número 1, guarda tu lengua del mal. Salmo 34 del 11 al 14. Estoy en el verso 13. Temer a Dios es que tú guardas tu lengua del mal. No hablas de nadie. Y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Ese temor a Dios, el respeto a Dios, llevó a este hombre a no solamente amar a Dios, sino, número 2, amar a su prójimo. Y el hecho de que él amó a su prójimo nos lleva a saber que él fue dirigido más por la misericordia que por el juicio. Él fue dirigido más por la gracia que por la ley. Este hombre sabía que si él hablaba y decía: esta mujer quedó encinta y no fui yo, ella iba a ser apedreada. Ella iba a ser puesta en contra de la pared y iba a ser apedreada. Dios sabía que José no la iba a entregar. Y Dios entonces, viendo cómo este hombre mostró misericordia, lo visita por la noche y le explica: mira, José, yo sé que estás pensando cosas que no son, pero mira, no temas en recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Santo. Dios tuvo que meterse sobrenaturalmente. Pero qué tremendo que Dios obra sobrenaturalmente con un hombre que camina en integridad. Si él llega a saber de que este hombre iba a entregar a María, a hacer la pedreada, jamás lo hubiese escogido. ¿Qué nos da a entender de que es un carácter justo e íntegro? Amas y temes a Dios y amas a tu prójimo, y eres dirigido por el amor y por la misericordia. La ley lo hubiese apedreado y José sabía esto, pero la misericordia triunfó sobre el juicio. Y aún él le tuvo que haber enseñado esto a Jesús y a sus hijos, porque Jesús dijo: yo prefiero misericordia que el sacrificio. Y aún Santiago, que fue el hijo de José más tarde, dijo que la misericordia triunfa sobre el juicio. Santo. Dándonos a entender que José les enseñaba la palabra de Dios. Pero eso es otro punto más tarde. Santo Señor. Punto número 2. El primer punto era que él era un hombre de carácter justo, íntegro, recto, altos estándares morales. Tanto era, óigame, antes de pasar al próximo punto, tan alto era su estándar moral, que mira lo que dice en el verso 24 y 25. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció. No tuvo relación íntima con María hasta que ella diera luz a su hijo primogénito. Santo. ¿Qué clase de estándar moral tenía este hombre? Siendo ya su esposa, no la tocó por 9 meses. Yo no te voy a tocar, porque lo que tú tienes ahí es muy santo y yo no quiero mezclarlo con nada. Yo voy a honrar a Dios. Eso es un hombre íntegro. Aleluya. Número 2, un hombre íntegro obedece la voz y la voluntad de Dios.
aún sin entenderlo todo. Aún sin entenderlo todo. Y yo me he dado cuenta que en este caminar de fe hay muchas cosas que uno no entiende. Hay que obedecerlas porque Dios lo dijo. Aleluya. ¿Cómo yo sé que ellos no lo entendieron todo? En Lucas 2:50, cuando Jesús se le perdió en el templo y ellos lo encontraron, y Jesús dice: ¿por qué me buscabais? Si no sabían ustedes que yo tengo que estar en los negocios de mi Padre. Dicen, mas ellos, en Lucas 2:50, ellos no entendieron las palabras que les habló. Yo me imagino que habría muchas veces que Jesús les habló y ellos no entendían ni papa lo que Él les estaba hablando. Sin embargo, siguió criando a Jesús. Se mantuvo en integridad. La integridad de José lo llevó a obedecer la voz de un ángel del Señor. Aunque no lo entendía todo, Dios podía depender de su integridad. ¿Cómo se sentiría usted? No solamente tu novia te dice que lo que fue engendrado fue del Espíritu Santo, entonces el ángel te visita, te dice: mira, fue del Espíritu Santo, tú en tu integridad te la llevas contigo, pero todo el mundo te ve que la barriga de ella está creciendo y todo el mundo sabe que no se han casado. Dice: óigame, José, te la pusiste, ¿ah? Mira cómo ella está encinta. Esto me da a mí entender que el hombre íntegro no es movido por la opinión pública, sino por la opinión de Dios. Entienda algo: si llamaron a Jesús bastardo, ¿qué le habrían llamado a José? Óigame, tu novia te fue infiel, tu novia te pegó cuernos. Santo Señor, ¿cuántas cosas le habrán llamado a José? Y él no le importó, porque él era movido por la opinión de Dios. Entienda esto: José no pidió explicaciones a Dios, él solamente oyó y recibió a María como su esposa. Hay gente que hay que explicarle el diezmo 1,000,000 de veces, y con todo eso dicen: yo no voy a darlo porque yo no lo entiendo. ¿Sabes qué? La integridad obedece aunque no entienda todos los pormenores. La Biblia dice que José recibió a su mujer. Y óigame, era tan íntegro que se había profetizado que el niño iba a nacer en Belén. Y Dios usa al gobernador a comenzar un censo para que todo el mundo vaya a anotar su nombre en el lugar donde nació. Y ahí José le dice a María: ¿sabes qué? Yo tengo que ir a Belén porque de ahí fue donde yo nací. Yo tengo que empadronarnos, tenemos que anotarnos en el censo. Y mira qué tremendo: él obedece por su integridad. Y cuando él llega allí a Belén, dice la palabra en Lucas capítulo 12, en el verso 6: y estando allí, aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Él no lo sabía, pero por su integridad él estaba cumpliendo la palabra profética. La palabra dice: y estando ellos allí. Estando ellos allí. Hay un allí de Dios que solamente la integridad te llevará a ese lugar. Y si no llegas a ese lugar, no vas a cumplir lo que Dios habló. Él, sin saberlo, se sometió y llegó allí. Hay un lugar allí. Dios le dijo a Elías: vete allí y allí se te llevará que comer. Aleluya. Es en ese lugar de obediencia, de integridad, donde tú vas a ver la palabra profética ser cumplida en tu vida. Pastor, yo no entiendo por qué estoy dando vueltas en el desierto y nunca se cumple la palabra profética. Camina en integridad, camina en lo que Dios te ha llamado a hacer, obedece lo que te ha llamado a hacer. Y cuando estés allí, diga allí. Tengo una prédica titulada así: tiene que estar en el lugar allí. Pero eso es para otro día. Pero ese allí, ¿qué es ese allí? El lugar profético donde la integridad te lleva al obedecer, y ahí se activa la palabra profética sobre tu vida. Fue allí donde se cumplió el día del alumbramiento de María. Se había profetizado cientos de años que iban a nacer en Belén, pero Dios usó la integridad de un hombre para llevarla a Belén. No fue que Dios le dijo: oye, José, en Belén es que va a nacer Jesús, llévalo allá. ¿Pudo haber hecho eso Dios, sí o no? Pero no lo hizo. Él usó la integridad de José, despertó
ese ser de querer obedecer al gobernador y caminar de acuerdo a la ley. Eso me da a entender que el hombre íntegro honra al gobierno de este mundo y honra al gobierno del cielo. De alguien habrá aprendido Jesús cuando dijo: dame esa moneda aquí y muéstrame de quién es esta cara, de quién es esta imagen. De César. Bueno, pues dale a César lo de César y dale a Dios lo de Dios. Él lo aprendió de José. José fue el primero que lo hizo. Yo voy a honrar a los gobernantes. Óigame, honre a los gobernantes. Haga sus taxes el año que viene. Honre a los gobernantes. Pague su hipoteca. Honre a los gobernantes. Pague lo que tenga que pagar. Eso es parte de ser un hombre íntegro. Número 3. ¿Cuál es otra característica de un hombre íntegro? Su integridad a obedecer protegió a Jesús de la muerte. Su integridad al obedecer protegió a Jesús de la muerte. Es interesante que cuando Herodes se entera de que otro rey nació, Herodes manda a matar a los niños de 2 años para abajo. Dice la palabra entonces en Mateo 2:13 que Dios le habla por sueños después de que partieron de allí ellos. He aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto. ¿A dónde tuvo que ir? A Egipto. Santo el Señor. Después, en el verso 19, pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto diciéndote: levántate y toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel. ¿A dónde tuvo que ir? A Israel. Entonces, en el verso 22 vuelve y se le aparece el ángel en revelación por sueños y le dice: ok, vete a este otro lugar en Nazaret. Él obedecía y al él obedecer protegió la visión de Dios, dándonos revelación de que cuando tú caminas en integridad, tú proteges la visión de Dios en tu vida. Tú proteges al bebé de Dios en tu vida, porque cada uno de nosotros tiene una visión de Dios y es la integridad lo que te va a llevar a que no te maten esa visión. Aleluya. Es interesante que José nunca se quejó de su incomodidad, porque el que camina en integridad no se queja de la incomodidad. Por eso Jesús le dijo: tú me quieres seguir, pero si las zorras tienen cuevas y las aves tienen su nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Se acabó la vida cómoda. Así vivió José. Nunca vivió en comodidad. Entienda esto: lo primero que hace es que lo mandan a ir a Belén. De Nazaret a Belén eran 80 millas y no había carro en ese tiempo, así que con mi burrito sabanero voy camino a Belén. Aleluya. Y llegó allá después de 80 millas. Santo el Señor. Después que está en Belén un par de años, después el ángel le dice: tienen que irse a Egipto para proteger al niño. Ahí son más de 100 millas. Hay gente que dice que son 400 millas, otras dicen que son 200. Para hacerlo más simple, son más de 100 millas. Así que imagínate otra vez en ese desierto caminando con un niño de 2 años hasta Egipto, más de 100 millas. Después que está en Egipto, le vuelven y le dicen: levántate otra vez. Y él le podría haber dicho: óigame, o se peina o se hace rolos. Me lleva de lado a lado, ni que yo fuera the pinball machine anointing. No, ¿sabe qué él hizo? Se levantó, enalbardó su asno, lo preparó y se fue. Eso es lo que hace un hombre de integridad. Más de 100 millas más, 80, 100 y 100, y no se quejó en ninguna de ellas. ¿Alguien está aprendiendo? Número 4. Este hombre íntegro, Dios sabía que José en su integridad
le enseñaría la palabra de Dios a Jesús de niño. Dios sabía que José en su integridad enseñaría la palabra de Dios a Jesús. Dios no escogió a ningún mandulete, no escogió a ningún vago, escogió a un hombre comprometido. Alguien que le fuera a enseñar a Jesús la palabra de Dios. Dios lo consideró ser un buen padre. Y él sabía que él lo iba a hacer, porque dice en Lucas 2:41, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Santo, todos los años. O sea que era un hombre que guardaba la ley. Él sabía los ritos de Israel. Aún en el Lucas 2:21 nos dice que al octavo día ellos llevaron a Jesús a ser circuncidados. O sea, que iba a ser válido el pacto que Dios había hecho con Abraham. Él iba a ser válido al octavo día. Él sabía que José iba a llevarlo a todo eso. Ahora, más allá de eso, óigame bien lo que le voy a decir ahora. Si Dios escogió a Abraham, porque Dios sabía que él iba a transferir su fe a sus hijos, ¿cuánto más importante hubiese sido escoger a José por esa misma razón? La Biblia dice en Génesis 18:19, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Si Dios esperaba eso de Abraham, que le enseñara a Isaac, que le enseñara a Jacob, que le enseñara a los 12 patriarcas, le enseñara la palabra de Dios, ¿cuánto más José enseñarle la palabra? Se le enseñó tan bien que a los 12 años José ya se le perdió Jesús, porque Jesús se le metió en el templo y empezó a hablar con los doctores de la ley. No se crean que era solamente porque, bueno, pastores, que era Jesús. No. José tuvo que ver ahí. José enseñó a Jesús la palabra de Dios de tal forma. Ahora, después que la llevara a otro nivel, eso es otra cosa. Pero fue José quien enseñó a Jesús la palabra de Dios. Fue Jesús quien le impartió integridad a Jesús. La Biblia dice en Mateo 5:37 que Jesús dijo: pero sea vuestro hablar sí y sí, y no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. ¿Oyó eso? Este es Jesús hablando en Mateo 5, cuando él dice: cuando hagan votos a Dios, no juren por Jerusalén, no juren por el cielo. Mejor que sea su sí, sí, y su no, no, porque si añaden más de eso, del mal procede. Eso fue Jesús hablando. ¿Quién le enseñó eso a Jesús? José le enseñó eso a Jesús. ¿Cómo yo lo sé? Porque el otro hijo de José se llama James, o en español Santiago. Y aún el hermano de Jesús, Santiago, el hijo de José, dijo casi lo mismo en Santiago 5:12, cuando él dijo: pero sobre todo, hermanos míos, no juréis por el cielo, no juréis ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que sea vuestro sí, sí, y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. El mismo Padre que enseñó a Jesús le enseñó a Santiago, y uno lo dice en el libro de Mateo y el otro lo dice en el libro de Santiago, dándonos a entender que José tomaba tiempo para enseñar la palabra. Y voy a repetir eso: tomaba tiempo para enseñar la palabra. Voy a repetirlo otra vez: tomaba tiempo para enseñar la palabra. Voy a repetirlo 3 veces más: tomaba tiempo para enseñar la palabra. Tomaba tiempo para enseñar la palabra. Tomaba tiempo para enseñar la palabra. Hay que tomar tiempo para enseñarle a nuestros hijos la palabra. Pastor, pero yo no tengo revelación. Usted compra un CD y lo oye hasta que esto se hace tuyo, y tú se lo enseñas a tus hijos. Hay personas que tienen bebés, se los digo cuando está encinta el bebé: léanle la palabra a ese bebé, por favor.
No hacen caso, por eso estoy repitiendo tanto. Después que nace le digo, léanle la palabra a ese bebé, por favor. No hacen caso. Vamos a leerle la palabra a nuestros hijos. Mire, si usted no se la explica, por lo menos léasela, porque la palabra no va a regresar atrás vacía. Sacamos tiempo para todo menos para esto. Hágalo. José lo hizo y creo que dio resultados. Aleluya. Porque óigame, nosotros tenemos teenagers y a ninguno de nosotros se nos hace fácil. Y yo he sembrado la palabra desde los 3 años y no se me hace fácil. Yo no sé cómo lo harán los que no le siembran la palabra. No hay forma. Por eso les digo, por favor, saque tiempo. Siémbrele la palabra cuando son chiquitos, es fácil. Tómalo, 5 minutitos, siémbrale un verso. Para que cuando ellos crezcan, no se aparten de ella. Amén. Diga integridad. Número 5. José andaba en integridad económica. José andaba en integridad económica. ¿Cómo yo sé eso? La Biblia dice que cuando vinieron los magos, ¿cuántos fueron? Yo no sé si fueron Melchor, Gaspar y Baltasar. Yo no sé si fueron 3, 5, 6, 7, 10. Yo no sé cuántos fueron. Lo único que yo sí sé es que trajeron 3 cosas. La Biblia dice que cuando entraron se postraron y adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes. Le dieron oro, incienso y mirra. Dios le proveyó todo lo que necesitaba José para criar a su hijo. No le dio plata, le dio oro. Le tocaba entonces a José, como hombre de Dios, administrar ese oro para suplirle la necesidad a Jesús. Y Dios sabía que le podía confiar ese oro a José. Santo el Señor. Amazing. Imagínate que José hubiese dicho, bueno, tengo ahora este oro, ahora me voy a comprar yo 50,000 camellos. Y Jesús, bueno, le doy un poquito de lo que sobre. No, fue íntegro. Tuvo integridad económica. Supo que el dinero que recibió no era para él, sino para Jesús. Santo el Señor. Y esa integridad es lo que asegura la prosperidad. Número 6. José, en su integridad, sale de la escena silenciosamente. Nadie sabe cuándo murió José. De repente, en el capítulo 3, ya no sale ni en Mateo, ni en Lucas. Juan ni lo menciona. Yo creo que Marcos tampoco. Solamente salen 2, en Mateo y Lucas. Ya en el capítulo 3, ya se fue. Santo el Señor. Salió de la escena silenciosamente. La Biblia no nos da ningún relato acerca de su muerte. ¿Para qué? Para que nos concentremos en lo que hizo en vida. Para que nos concentremos de que fue su integridad lo que Dios le escogió. José sale de la escena silenciosamente, pero Jesús comienza su ministerio públicamente, porque un hombre íntegro se atrevió a obedecer lo que nunca se había hecho anteriormente. Pregunta hago, ¿se nos podrá confiar a Jesús a nosotros? Esa tiene que ser nuestra meta, que Dios nos pueda confiar a Jesús, que podamos caminar en integridad. Óigame, que si usted es parte de esta iglesia, honre esta iglesia, que no haga su propia cosa. Hay tanta gente haciendo su propia cosa. Santo el Señor. Eso no es integridad. No es integridad. No haga su propia cosa. Aleluya. Camine en integridad, abierto, con la cara en alto, de que estamos siguiendo al Señor. Termino con 3 bendiciones de integridad. Solamente te la voy a leer. Bendiciones de integridad. Puedo mencionar muchas, pero solamente te voy a mencionar 3. Número 1, sabe que agradas a Dios. Cuando tú caminas en integridad, sabes que agradas a Dios. Y ahí solamente hay una prédica. Y si usted agrada a Dios, ¿qué ocurre? ¿Qué no le da a Dios al que le agrada? Muchas promesas hay. Me acuerdo ahora de una, Eclesiastés 2:26, cuando dice: al hombre que le agrada a Dios, Dios hará que el impío trabaje, recoja y amantone y te lo den a ti. Eso es una de las promesas que ocurre cuando el hombre agrada a Dios.
En 1 Crónicas 27:17, David dijo: yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud o la integridad te agrada. Ese fue David. 1 Crónicas 29:17. Número 2. ¿Qué otra bendición de integridad hay? Dios testifica de ti y por ti. Dios testifica de ti y por ti. Hubo en la tierra de Uz, en Job 1:1, hubo un varón llamado Job. Este hombre era perfecto y recto, íntegro, temeroso de Dios y apartado del mal. Y Dios le dijo en el verso 8 a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job? No hay otro como él en la tierra. Santo. Cuando tú caminas en integridad, Dios habla por ti. No hay que hacer nada en la carne, Dios habla por ti. Número 3. Dios te alarga los años de vida cuando caminas en integridad. Isaías 38, del 1 al 3. Dice: en aquellos días Ezequías enfermó de muerte, y vino a él el profeta Isaías y le dijo: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Y entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová y dijo: oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón. Cuando tú caminas en integridad, that gives you leverage with God. Aleluya. Eso te da a ti una puerta abierta con Dios. Mira, Él se lo dijo a Dios: yo he caminado delante de ti con un corazón íntegro. Tú profetizaste que yo voy a morir, pero acuérdate, Señor. ¿Y sabes qué? Dios le concedió 15 años más, porque un hombre íntegro tiene el oído de Dios en oración. Y óigame, él nunca ordenó su casa, tanto así que su hijo fue un rey malo. Pero Dios dijo: ¿sabe qué? Yo conozco el futuro y yo sé que el hijo de Ezequías me va a hacer un dolor de cabeza, pero este hombre íntegro yo le tengo que conceder 15 años más, porque su integridad ha cautivado mi corazón. Aún sabiendo Dios que el hijo que iba a engendrar después le iba a ser un rey malo a Israel, Dios lo dejó no por el hijo, sino por el hombre íntegro, Ezequías. ¿Cuántos quieren caminar en integridad? Levantemos nuestras manos, aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a caminar en integridad. Aún perdónanos por la falta de integridad. Esta palabra ya no vale porque hemos dicho tantas cosas que ni hacemos. Hoy queremos comenzar de nuevo. Señor, hoy tus misericordias fueron nuevas, pero tú nos estás mostrando el sucio y ahora nos enseñas cómo limpiarlo. Padre, que nuestra palabra tenga valor, que nuestra palabra sea sí, sí, no, no. Que lo demás de esto, el diablo influye. Te pedimos perdón, Señor, y sabemos que tú nos perdonas porque tú quieres usarnos. Quieres que seamos hombres íntegros en cada área de nuestra vida. Señor, que nuestra vida sea ese hombre que tú puedas confiarle a tu hijo. Sea ese hombre que tú puedas confiarle, Señor, las riquezas verdaderas, como tú dijiste del mayordomo infiel que no fue íntegro. Tú dijiste que si somos fieles, íntegros con las riquezas de este mundo, tú nos confiarás las riquezas verdaderas. Señor, que podamos ser íntegros con nuestras familias, íntegros con nuestro tiempo, íntegros con nuestros trabajos, íntegros con nuestros compromisos, para que tú seas glorificado y el bebé, la visión, Jesús en nosotros, pueda bendecir a una humanidad. Te lo pedimos y pedimos tu gracia para caminar en esta integridad en el nombre de Jesús. Amén y amén.